Entonces, el problema A fue, creo que, el problema 1A fue el que la mayoría tuvo, bueno, creo. ¿Alguien me puede decir por qué cree que es la A? O sea, bueno, ¿por qué sabía que era la A? ¿Cuál fue como alguien que me quiera decir como su razonamiento como conceptual para haber elegido esa respuesta? Los que tuvieron ahí en los primeros lugares, jueguensela comentándolo. Bueno, aparece alguien diciendo porque la presión depende de la altura por la ley hidrostática y es la altura total de la columna de líquido hasta donde está abierto al aire, entonces no se considera solamente la altura chica como de abajo. Ya, perfecto. Sí, eso es exactamente eso. Aquí, por ejemplo, como típico de alternativas, se hace por descarte, descartamos las primeras, yo creo, la C y la D. ¿Por qué? Porque se sabe que la distribución es triangular, porque obviamente el punto más bajo, bueno, aquí voy a ir, el punto más bajo que es como, ay, perdón, que es como aquí, tiene mayor presión porque tiene mayor columna de agua sobre él. Entonces siempre va a ser mayor, por eso es triangular. Entonces la C y la D la descartamos totalmente. La B yo creo que era la que daba más confusión, pero ¿por qué no es la D? Porque como precisamente dice su compañero, tenemos que considerar que hay una superficie libre que está sobre como el punto más alto de la pared. Entonces, en este punto, como en el punto más arriba de esta pared, no va a ser presión cero, porque aunque no lo tenga exactamente sobre como ese punto de la columna de agua, sí hay una columna de agua sobre esa parte, entonces sí va a sentir una presión que no es atmosférica, o cero, que esa era la duda que tenía el compañero. Entonces, si fuera, por ejemplo, solo el tubito como chico, sin la parte de arriba, ahí sí sería cero, pero hay que considerar que siempre desde la superficie libre, siempre hay que hacer, el concepto acá es hacer una proyección desde la superficie libre, y ahí siempre va a ser como el puntito más chico del triángulo, como la presión cero. Entonces siempre proyectar desde la superficie libre, sea donde sea que está. ¿Cierto? Obviamente, esta parte como lo que está afuera, que es como esto, es como imaginario porque no hay pared, al final la pared que siente es esta, pero la proyección hay que hacerla para saber cómo es la distribución aquí. ¿Sí que queda claro esto? ¿Alguna duda? Bueno, parece que no, así que vamos a seguir. Y aquí les voy a mostrar mejor la pauta en la D, porque hay que hacer un dibujo. Ya, bueno, vamos a ver el enunciado primero. Ya, era exactamente lo mismo, solo que ahora ya piden el punto de aplicación, ¿cierto? Bueno, el concepto de punto de aplicación ya hay como que tenerlo un poco como inmediato cuando son figuras como más comunes, como por ejemplo cuando es rectangular o cuadrado, el punto de aplicación es a la mitad, cuando es un triángulo, el punto de aplicación es a un tercio desde la base o dos tercios desde arriba, ¿cierto? Esos dos son como las más utilizadas que como que tienen que saberse de memoria. Ya, aquí el juego, o como lo complicado, estaba en que, claro, no tenemos esto, que no es como ni una ni la otra, y es como una mezcla, ¿cierto? Entonces estaba media rara y no se podía saber muy bien el punto de aplicación. Pero ¿qué se hace con esto? Y que se hace harto, por eso puse el ejercicio, es dividir la figura. Perdón, ahí el dibujo me quedó horrible, pero se entiende. Entonces dividimos la figura en un rectángulo y un triángulo, ¿cierto? Se nota cómo lo separé. Entonces lo que pasa es que en el rectángulo, como les dije, la distribución, bueno, más que en la mitad es una distribución homogénea, ¿sí? Entonces no va, como que no lo vamos a considerar porque no va a influir en dónde es el punto de aplicación. ¿Por qué? Porque el más inmediato y con el que choca el agua es con el triángulo.
Entonces, como atrás hay algo que es homogénea, no va como a influir. Entonces, solo vamos a considerar el triángulo, que es el que tenemos aquí, que es el que separamos. Entonces, obviamente es, como les dije, como acá, por eso les poníamos el eje aquí, estaba muy chiquitito, pero desde abajo. Entonces, es h menos h, que es como esta altura, y 1/3, porque es 1/3 desde abajo. ¿Se entiende? Yo tengo una duda, no sé si puedes volver a explicar el por qué no consideramos el rectángulo Sí, y no hacemos como los puntos de masa ahí. porque el rectángulo tiene una distribución homogénea. Entonces no va, como que no va a influir, y aparte está detrás del triángulo. Entonces no va a influir en cómo, al final lo que importa es cómo distribuye el triángulo. Por ejemplo, poniendo un ejemplo más matemático, si el promedio de algo de notas de un curso es X, que es como una distribución homogénea que vendría siendo el rectángulo, y a cada nota le sumamos 2 décimas, el promedio va a sumar 2 décimas. Entonces lo que importa es como el que se está agregando, que en este caso es el triángulo, como que el promedio va a seguir siendo el mismo, o sea, no se promedia porque es una distribución homogénea, y como está detrás, lo que importa es con la primera que choca el agua, que es con el triángulo. No se hace un promedio porque no son figuras superpuestas, una está detrás de la otra. Ah, entiendo. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces ahí hay muchos ejercicios así como conceptuales que ayudan. Yo esto de separar las figuras lo vi mucho, en muchos ejercicios en mi época, y sirve harto separarla, porque veía el tiro que es el triángulo, y con eso, y la manera como más trivial para mí de verlo es como que es con lo primero que choca el agua, que el rectángulo que está atrás al final va a tomar la misma distribución que tenga el triángulo de antes. Siempre en estos ejercicios es muy importante que se fijen en el eje. Siempre se los van a poner, y si no se los ponen fue un error y pídanlo, porque claro, va a cambiar, pues, porque si tomáis desde arriba, por ejemplo, desde ahí, es 2/3 porque desde arriba, así que, por ejemplo, de hecho, la alternativa C es 2/3 si hubiéramos considerado el otro eje. Entonces, súper importante que les dejen muy claro el eje. Ya, vamos con la C. Ya, aquí creo que varios también la tuvieron buena, así que alguien que me diga el alternativa A. Alguien que se la juegue y me explique por qué, cuál fue el razonamiento detrás. Si hicieron algún cálculo, si les picó, o lo vieron en clase, cualquier cosa. Exacto, literalmente esa es la única respuesta. Como le están pidiendo en la cara inferior, siempre hay que considerar todo el volumen. Claro, aquí lo que quizás les puede confundir es como, claro, pero aquí no hay agua, ¿cierto? Pero como le expliqué en la alternativa A, siempre hay que hacer una proyección desde la columna de agua, porque aunque este no tenga agua, como sobre, sí tiene agua al lado que igual le influye, o sea, la presión ahí como en el borde nunca no va a ser nula, porque sigue habiendo una superficie libre que está sobre él, entonces que le influye como en la presión que siente. Entonces siempre, siempre, como les dije en la A, proyectar la superficie libre, porque siempre es muy típico esto de que les pongan como algo como que sobresale de la figura, como un acuario típico, y siempre hay que proyectar la superficie libre. Simplemente esa es la única respuesta. En verdad hay como todo un fenómeno como físico detrás de por qué se considera, porque es como un equilibrio de fuerzas, como al final como la fuerza que va hacia arriba es la misma que va hacia abajo, pero bueno, eso está muy explicado en el libro. Pero siempre consideren todo el volumen aunque no haya agua, hasta la superficie libre. Alguien que se confunda con otra, que crea que es otra, o no entiende por qué es otra, porque acá no hay ningún cálculo que hacer, es simplemente porque es todo el volumen de agua que está sobre el cuerpo. Proyectando siempre la superficie libre, eso es muy importante.
Todo claro, en verdad, aquí me da lo mismo que nos demoremos, pregúntame cualquier cosa, porque en verdad, para mí que entiendan bien el concepto, prefiero el lento y que lo entiendan bien. ¿Todo claro? Ya, vamos a seguir entonces. Me paren nomás si tienen duda. La D, yo creo que esta es la que más les complicó, ¿no? Ya, bueno, vamos, no sé si alguien quiere comentarle un poco de esto antes de ver la explicación. ¿O qué les confundió? Ya, cara correcta es la A y la D. Voy a explicar el desarrollo de la A, pero el D sigue siendo trigonometría igual, solo que es otra forma como de expresarlo. Pero era la A y la D. Ya, entonces, vamos con esto. Ya, aquí lo más complicado, como a primera vista, es que claro, el punto de aplicación está como en un punto medio raro, que no es, que es H, pero tiene un poquito más, entonces al final lo complicado acá es solamente trigonometría y lograr sacar como ese cachito que está, que bueno, acá en el dibujo se ve mínimo, pero como ese cachito, uy, que me quedó no, pero como ese cachito que queda entre el H y el P. Bueno, acá estaba mejor dibujado. ¿Cierto? Entonces, bueno, partimos de la base, que siempre la presión es gamma, que es la densidad específica, por h, que es la altura, bueno, o profundidad, ese es porque es hacia abajo, desde la superficie libre. Entonces, tenemos el h minúscula, que es lo que no tenemos. Sabemos que el h, que es el que vamos a incluir acá en la presión, es el h más ese mini x que no sabemos cómo calcular. Entonces, simplemente vamos a aplicar trigonometría. ¿Ya? Y sabemos que el radio, bueno, R es un radio dado, y si lo proyectamos con un alfa, es un ángulo inventado, tenemos R coseno de teta, ¿cierto? Hasta justo el punto de X. ¿Se ve? Se crea un triángulo. Creamos un triángulo donde la hipotenusa es el R. Bueno, trigonometría, lo típico que se hace en todos los ramos, entonces tenemos R coseno de teta. Entonces tenemos todo el R, que es todo esto. Ay, ¿por qué está tan grande esto? Entonces tenemos todo el R y le restamos como el R coseno de teta, porque ahí nos va a quedar justo el X. ¿Se entiende? La verdad que es pura trigonometría. Bueno, yo no soy muy buena para trigonometría. O sea, me costó harto, pero creo que les quede muy claro, porque igual se ocupa harta trigonometría en fluido. ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? Entonces, la presión, ya teniendo ese X, sabemos que bueno, la superficie libre está en la parte más arriba, entonces es H, el H minúscula, más ese X que acabamos de calcular. Entonces la presión va, como ya pusimos la fórmula, es gamma, densidad específica, por toda la profundidad de agua que llega hasta el punto de aplicación. El punto de aplicación P, que es H más X, que ya lo calculamos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la respuesta correcta. Esta otra es muy similar, solo que se hace un triángulo para otro lado, pero es casi lo mismo. ¿Alguna duda? ¿Les queda claro? ¿O siguen creyendo que es otra alternativa? Comenten nomás. ¿Aló? Hola. Dime. Porque yo soy de la sección 1, ¿Ya? entonces quería saber si existe la posibilidad de que nos mande esta pauta. Sí, obvio. ¿Alguna parte? Yo no tengo acceso a la sección 1, pero le voy a decir a la Feña, que ya invitó a los de la sección 1, que suba el enunciado y que suba la pauta, obvio. En todo caso, en el Ya, enunciado gracias. la pauta del propuesto está, porque es bien largo y bueno, hoy vamos a hablar un poquito, no lo vamos a alcanzar a hacer, pero se los voy a comentar un poco. Y la pauta obviamente está que le estoy mostrando aquí, obviamente.
se va a subir sí o sí. Y el video, si es que me deja subirlo, se va a subir en las 2 secciones. Muchas gracias. De nada. Ya, ay, ¿de verdad no tiene ninguna duda con este? Es como trigonometría pura al final. Era lo único que había que hacer. ¿Por qué se confundieron o qué pensaron que era? Ya. La sección X, espérense, voy a anotar aquí ya, tenemos como el círculo, ¿cierto? Y tenemos el radio R. Y yo lo que voy a hacer para hacer trigonometría, que es lo que siempre se hace como para ocuparla, es crear un triángulo. Obviamente que cumpla las condiciones como para hacer trigonometría y todo. Entonces vamos a hacer como uno acá. ¿Cierto? Con el ángulo alfa, como ustedes le quieran poner ahí. ¿Cierto? Entonces al final, obviamente el triángulo no es todo esto, porque no es como recto, entonces para hacerlo como un triángulo, se hace el corte ahí. ¿Sí? Y este justo es el punto P. ¿Se entiende hasta ahí? Yo creé un triángulo, con las condiciones y con lo que tengo, que lo único que tengo es R. Que en este caso vendría siendo la hipotenusa. ¿Sí? Ya. Entonces, como obviamente la hipotenusa es R, este de aquí, a ver, voy a ocupar otro color. Este de aquí vendría siendo R seno, porque es sí, pues el eje X es seno, y aquí, en este lado, vendría siendo R coseno. ¿Cierto? Y aparte, yo sé que todo esto, bueno, no en ese lado, pero al medio, para no ponerlo tantos colores, bueno, aquí es R. Todo esto es R. ¿Sí? Entonces, sabiendo que todo lo azul es R, y que todo lo verde es R coseno de alfa, sé que X, que es este chiquitito de aquí, X que es este chiquitito, ay, no sale lo raro, espérenme. Ya. Queda el chiquitito que está aquí, ese es R, que es todo lo azul, menos lo verde, que es R coseno de alfa. ¿Sí? Bueno. Ya. Como les digo, había otra forma de hacerlo, que era haciendo como un triángulo, como les digo, al final, en trigonometría en estos casos, ustedes inventan el triángulo. Ustedes literalmente vieron que yo lo inventé para que me quedara como con lo conocido y que quedara un triángulo como corresponde, pero también se puede hacer para otro lado y por eso también sale la otra respuesta, que es como haciendo un triángulo, creo que así, algo así. No sé si alguien logró hacer esa, pero es algo así. Pero sigue teniendo el mismo, como la misma lógica. Ya. Nos queda no, eso era todo. Ya. Entonces, le quise dedicar mucho tiempo a estas conceptuales porque, aunque sean simples, como que ayudan mucho a ver detrás como las maneras de abordar estos problemas. Así que ojalá les haya quedado claro. Ahora vamos a ir al 2, que creo que a mí me salió en una prueba. Por eso lo puse. Ya, entonces tenemos. Es una planta de procesamiento de aguas servidas que existe un decantador para separar el aceite, que me dan ese D cuando se ocupa harto cuando les dan dos sustancias con densidad distinta. Ese D es como la relativa, como la densidad 1 partida en la 2, ahí la vamos a ver bien en la pauta. No es que el aceite tenga esa densidad, como es 0 y algo, es como la relación. El estanque tiene 0,8 y la ventanilla es semicilíndrica.
Súper importante que siempre se fijen si es semicilíndrica o semisférica porque cambia. De radio 0,1, ancho para hacia como atrás, 2 y claro, ancho perpendicular al papel como lo que es hacia atrás. ¿Ya? ¿Alguna duda como con el enunciado? Obviamente el aceite está abajo, ¿sí? No, arriba, perdón. Ya, vamos con el... Es súper cortito el desarrollo, pero es bien intenso. Ya. Entonces aquí tenemos los enunciados. Siempre partan como poniendo lo que les dan, como les dije acá, el D es el relativo. Ustedes saben que el agua va a estar abajo, obviamente, porque es más densa, porque son 1000. Aproximen, ustedes siempre pueden aproximar, si no se las dan, acá yo le aproximé a 1000, porque sí. Y entonces el D va a ser el ρ2, que es el del aceite, partido del ρ1, que es el del agua. Y sabiendo que eso es 0,9, saco el tiro que la densidad del aceite es 900. En general, el aceite tiene una densidad entre 700 y 900 dependiendo del tipo de aceite. Así que ahí es como, ya, está bien. O sea, no se tienen que saber las densidades de memoria, pero algo que les haga sentido. Ya, entonces ahí lograron sacar el ρ2, porque obviamente lo vamos a necesitar. Ya, entonces, ¿qué nos piden en la A? Calcular la magnitud y posición de la fuerza que resiste la ventanilla si el decantador tiene aceite hasta la mitad de la altura, o sea, esta parte A. Ya, obviamente en estos tipos de ejercicios hay que sacar la componente tanto en X como en Y, por separado. Entonces partimos con la X. Ya. Entonces, aquí lo complicado, o cuando yo me di esta prueba fue como, me pusieron dos sustancias y como que exploté. No sabía cómo reaccionar con las dos sustancias, cómo se hacía, no entendía nada. Pero en verdad es simplemente separarlas, ir como de a una. Entonces, acá sabemos que tenemos 0,4 de aceite. Entonces simplemente el 0,4, que es la altura, como la profundidad del agua, por el ρ por el g, que es gamma. Acá acuérdense que ρ por g es gamma. Por obviamente el ρ que corresponde. Más, estoy haciendo como la división, más el r, acá, de la sustancia 1, que es el agua, por el gamma del agua. Entonces es el R. Recuerden que siempre el punto de aplicación aquí es como a la mitad. Por eso no es que considere los dos R, sino que siempre hasta la mitad. ¿Ya? Entonces eso es presión por gamma, que después falta el área. ¿Sí? Todavía estoy aquí, simplemente separé los dos líquidos. Porque claro, si hubiera sido un líquido, ustedes ponen 0,4 más 0,45 por el líquido, es lo mismo, solo que acá lo separé porque hay distintas densidades. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Disculpa, yo me perdí un poco en la multiplicación que sale al final. ¿Cuál? ¿El 2R? Sí, No, eso lo voy a explicar ahora. ya, mala mía. Sí. Creo que quede claro más o menos la separación que hice de los aceites y el agua. Ya. Esta parte, la parte que yo encuentro que es más complicada de fuerzas sobre superficies curvas es que siempre hay que proyectar. Supongo que lo vieron en clases, pero siempre es el área proyectada. Este término acá corresponde a área proyectada. ¿Sí? Ya, entonces. Necesito que acá tengan mucha imaginación gráfica. Como estamos viendo la fuerza en X, necesito como que vean, se imaginen que lo están viendo desde acá. ¿Ya? Entonces que ustedes se paran y lo están viendo desde ahí. ¿Cierto? Bueno, aquí los vamos a ayudar un poquito. Recuerden que esto para atrás es 2. ¿Ya? Ahí. Ya, entonces ustedes se paran ahí y claro, aunque esto sea un semicilindro, si ustedes lo ven desde el lado, no van a ver ningún círculo, porque va a ser algo así, ¿cierto? Va a ser simplemente un rectángulo, que es lo que dibujé aquí. Porque claro, si ustedes lo ven de al frente, sí se ve que es cilindro,
claro, pero ustedes tienen así el cilindro, que es como así de lado, pero si ustedes lo ven desde el otro lado, así es un rectángulo. Bueno, mis dedos no se ven muy rectángulo, pero es un rectángulo. Sí, se ve eso, de verdad que cuesta mucho imaginárselo, pero viendo bien las áreas proyectadas, como que ya tienen listo este ejercicio. Cuesta, pero bueno, bacán. Siempre, mi truco por lo menos, literalmente como que casi que cierro los ojos, veo esto y digo como ya, ¿cómo lo veo? Y lo empiezo a dibujar así literalmente. No sé si hacer un diseño gráfico, pero a mí me cuesta caleta, pero bueno, entonces 2R, porque claro, van a tener este está así y está así. El 2R corresponde a esto, porque es como esto lo que están viendo, todo el R, ¿cierto? Por 2, que es lo que está, es el ancho. Entonces, que es como al final todo lo que van a ver ustedes como horizontalmente. Vertical es el 2R, que es este, y horizontal van a ver el 2. ¿Se entiende? De verdad aquí, si quieren se lo explico todo de nuevo como quieran, pero el área proyectada, que te juro que es lo más importante. Ah, ya, voy de nuevo con eso. Ya, entonces aquí el área proyectada quedaría como el área simplemente de un rectángulo que es 2R por 2 metros. Bueno, ese 2 es 2 metros, por eso queda como área. Ya, la separación de fluidos, ya. Siempre cuando ustedes quieren saber el punto, o sea, calcular la fuerza, el punto de aplicación, siempre la presión, como sabemos, el concepto como básico es toda la columna de agua sobre el punto al que queremos. ¿Sí? Entonces, como tenemos dos fluidos, primero, obviamente, el fluido 2 le influye completamente porque está totalmente arriba de lo que queremos calcular. Entonces, influye todo y es 0,4 por el gamma. ¿Sí? ¿Qué es presión? G por ρ2 lo puse separado porque es el ρ2 para no confundirse con el ρ1, pero es simplemente gamma. Esto es el gamma. Sí, voy de nuevo con eso. Entonces ya aquí ya sumé esta parte como de la altura. Ya tengo eso considerado. Pero me falta la otra parte, que es del agua. ¿Cierto? Que la tengo que considerar hasta ahí. Porque recuerden que el punto de aplicación es a la mitad. Entonces tengo el R, que vendría siendo esto, que es 0,01. Tengo aquí el 0,1 por el gamma del fluido 1, que es el agua. ¿Sí? Si esto fuera solo un fluido, si fuera solo agua, por ejemplo, sería 0,5 por gamma. Porque sería todo esto. Y sigue siendo todo eso, solo que hay que separarlo porque son dos fluidos distintos. ¿Se entiende ahí? Bacán. Ya. Entonces ahora vamos de nuevo con el área proyectada. ¿Cuál era la duda en específico? Yo no tengo con el 2R. ¿Estamos solo en el de la semisfera? Claro, sí. Porque lo que tú quieres hacer es ver cómo... Ah, ya, entiendo tu pregunta, claro. Porque el área proyectada siempre es del lugar en el que quiero ver la presión. Si te pidieran como la presión en todo esto, claro, el área proyectada es todo eso, pues 0,4. Pero acá tú te paras desde acá y ves el área proyectada solo de esto. ¿Qué va a proyectar esto? Porque ahí es donde te están pidiendo la presión, ¿cierto? Aquí en el enunciado dice... Aquí en el enunciado dice que es en la ventanilla. ¿Ya? Entonces tú te pones ahí y ¿qué es lo que vas a ver? Un rectángulo. Eso en todo caso lo pueden como mecanizar un poco, yo se los explico así como muy básicamente para que lo entiendan, pero se lo pueden aprender siempre cuando es un semicilindro, el área proyectada es un rectángulo, y cuando es un cilindro, o sea, una esfera, o sea, un círculo, es un cuadrado. Eso lo pueden como mecanizar un poco, como un truco. Pero igual la idea es que entiendan, si es que les cambian la figura, cómo ver bien el área proyectada. ¿Se ve bien ahí?
Literalmente es como ponerse por el lado y ver como ya, tengo la semiesfera, listo, voy a ver un rectángulo que el lado es 2R, porque es todo esto. Es todo esto. Voy a ver. Es todo esto, y sabemos que el ancho hacia atrás es 2. Entonces voy a ver algo así. ¿Se entiende ahora? Bacán. Hasta si en verdad quieren entenderlo bien, no sé cómo, no lo hagan, pero deben haber modelos 3D de esto y lo mueven y van a ver como mucho más gráfico. Quizá a algunos se le hace muy fácil, pero yo sin haber hecho diseño gráfico no lograría ver estas cosas. Así que si les cuesta, ven un modelo 3D, lo van moviendo y ahí van a cachar bien que desde otra perspectiva se ve de otra forma. Ya. Entonces ahí simplemente reemplacé los valores y bueno, tenemos el valor. Ya, ahora la fuerza en I. Como estaba también en la pregunta 1, para la fuerza vertical es todo el volumen de agua, esto es muy similar, es todo el volumen de agua que está sobre, ¿cierto? ¿Cierto, cierto? Entonces, aquí la fuerza I, espérame un poquito. En este caso la fuerza I va a ser lo vamos a hacer como volumen. Hay muchas formas como de descomponer fuerzas, como presión por área, como lo hicimos antes, o gamma por volumen. Lo mismo. En este caso es área por volumen. Aquí de nuevo es 2 metros, perdón. Ya, entonces aquí yo lo que hice fue sacar el volumen del semicilindro. Entonces, como tenemos el área del círculo, es pi r cuadrado, me lo divido 2 porque es semi, y el 2 metros porque es lo que es la profundidad, ¿cierto? Ahí simplemente saqué el volumen. Que sea un poquito más fácil. Aquí les hice como también el dibujo que deberían como ver mirándolo como desde arriba, que va a ser como solo esta parte, hacia la derecha, porque el otro está como adentro. Entonces ven como un semicírculo, por esto que es 2. Eso lo vamos a ver al tiro. Ya va acá. Entonces, seguimos. Y aquí se los muestro un poquito gráficamente. Porque obviamente no es que se sume X más Y para sacar la fuerza resultante. Ahí hay que meterle un poquito más todavía. Entonces, ya tenemos la fuerza de I, que en este caso la ponemos hacia arriba. ¿Por qué? Porque como les expliqué, también hay un concepto que es como, al final como la presión aquí va a ser la misma que aquí, que al final eso es lo que calculamos. Por eso la puse hacia arriba. ¿Ya? Entonces, la fuerza X, obviamente, hacia la derecha, y la fuerza Y hacia arriba, y lo que queremos es la fuerza resultante. Entonces, como por materia de vectores, la resultante obviamente es la que va desde la X hasta la Y, con un ángulo X. Entonces, nos pedían el ángulo, ¿cierto? Y lo sacamos simplemente, como tenemos los dos valores de Y y de X, los dividimos y tenemos la tangente. Y sabemos que el ángulo es 9,7 grados. ¿Ya? Y para sacar la resultante, que al final es la fuerza que me están pidiendo, porque claro, uno la divide, porque no sé si habrá una manera en verdad de calcularlo directamente como angular, entonces se divide como en X y en Y. Y la resultante, obviamente, que ya tenemos el triángulo, es sacar la hipotenusa, y la raíz de la fuerza en X más la fuerza en Y al cuadrado
Y eso no está en 1829. ¿Entienden esta última parte? Yo creo que me quedé con una duda de cómo calculaste las fuerzas. ¿Aló? Sí, que te escucho muy bajito, pero te entiendo. ¿Aló? A ver, ¿y ahora? Sí, ahí sí. Ya. Que para la fuerza de X existe como presión por área, ¿cierto? Sí, Y la presión es desde el área libre, o sea, la zona como de presión atmosférica, que es la referencia. sí, Ya, y después el área proyectada. Ya, perfecto. Pero después en sí, FI hiciste gamma por volumen, ¿no? sí. Ya. ¿Y por qué acá en este caso solo consideraste el volumen como del semicilindro, como el cuarto de cilindro como que hay ahí? Como que Sí. entonces ahí solo considero el volumen, cuando hablo de volumen, solo debo considerar el volumen que está sobre como mi punto de interés. Sí, Ah, sí. ya. Ustedes lo podrían hacer con el área, pero lo que va a pasar ahí, que bueno, pueden hacer el ejercicio más largo, claro, van a tener todo esto, y después tienen que restarle otra, y al final el brillo es como que se les va a ir anulando, y por eso les queda solo esta. Ah, ¿Sí? ya. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Sí, entonces cuando consideren volumen, que yo lo hago así porque es más directo, siempre que hay una esferita para afuera, lo hago con volumen porque sé que es el volumen solo de la esfera. Son como trucos que les van a servir caleta. Ya, entonces ahí sacamos literalmente la fuerza resultante, que es la que nos pedían en el punto A. Una pregunta, Dale. disculpa, sobre lo mismo lo que acabas de decir. Si tuviéramos como otra semisfera para el otro lado, por ejemplo, se sumarían ambos volúmenes, ¿o no? ¿Para adentro? No, para afuera. Como para el lado izquierdo, igual que acá, que lo tenemos para el derecho, pero para el izquierdo, se sumarían ambos volúmenes, Sí, ¿o no? Ya, bacán. Gracias. sí, sí. Pueden hacer el ejercicio también, para entenderlo bien, haciéndola para adentro, como que la esfera está hacia adentro, y ahí van a cachar más bien que se les anulan y por eso les queda solo ese volumen. Ya, vamos a la B. Calcula la magnitud y posición de la fuerza que resiste la ventanilla si el decantador tiene aceite hasta la mitad de la ventanilla. Ya acá simplemente cambió la distribución de los líquidos. Ya. Entonces allí la fuerza X es un poco más difícil porque ahora hay dos fuerzas, o sea, tenemos dos líquidos influyendo en la misma ventanilla. Ya, entonces tenemos la fuerza 1, que ahí les puse que está en la 1, que es la del aceite. ¿Aceite o agua? Bueno, ya me confundí. Entonces, ya. Sabemos que esto era 0,4, ¿cierto? Y sabemos que todo esto era 0,1. Pero como llega hasta la mitad, es esto 0,05. ¿Sí? Entonces 0,4 más 0,05. Entonces sale el 0,45, que es la altura del RO2, del líquido 2. ¿Sí? Y ahí de nuevo hice lo mismo, multiplicarlo por el gamma. Y también por el área, no por el área proyectada. ¿Por qué no es 2R acá? Porque acá estoy viendo el área proyectada de la mitad, ¿cierto? Antes el área proyectada era 2R por 2, 2R por 2, pero acá estoy viendo el área proyectada de este fluido, que es simplemente de la mitad. ¿Sí? O sea, al final, en total, ambas áreas proyectadas hacen lo mismo que teníamos antes, que era 2R por 2, pero aquí la estamos dividiendo por los dos líquidos, pero sigue siendo la misma área proyectada, solo que la dividimos en dos, ¿ya? Y luego el otro, claro, ya para el otro, aquí es importante volver a considerar porque claro, acá estamos considerando todo esto, pero es importante ya para el segundo líquido, para la fuerza X2, al final ese líquido ya viene con la fuerza o sea, con la presión que le ejerció la otra, por eso acá se vuelve a considerar, ¿cierto? Entonces, por eso acá considero, en este caso, eso sí, todo el 0,5,
todo el 0,5 del líquido anterior, por ρ2, más este pequeñito aquí que queda, ¿cierto? Que es 0,05 de ρ1, que es como lo único que alcanza a entrar de líquido 1 a la ventanilla, que vendría siendo esto. ¿Sí? Y acá lo vuelvo a multiplicar por energía, ahí ya estaba el ρ, así que ya está el gamma, y por lo mismo que les digo del área proyectada, que es la misma 2R por 2 que teníamos antes, solo que ahora la dividí en 2 porque es el área proyectada solo de esto. ¿Se entiende? Me queda una duda. Bien. Con el 0,40, no caché bien porque es 0,45 y 0, en la primera parte de la suma de lo que se está sumando, 0,45 metros, y en la segunda no caché bien porque es 0,05, porque como que se está considerando como la mitad del radio de la Claro, sí, circunferencia. sí, porque el radio del semicilindro es todo esto, ¿cierto? O sea, todo esto, perdón. Esa es espera. El radio es esto, ¿cierto? Y acá consideramos la mitad, porque recuerden que cuando ya están en el punto de aplicación, a ver cómo lo hicimos antes, déjenme volver. Aquí se considera hasta acá, ¿sí? Porque el punto de aplicación, recuerden que siempre es en la mitad, como el centro de gravedad. Recuerden que siempre es presión del centro de gravedad. Ay, no, bueno, presión del centro de gravedad, no hay que horrible. ¿Sí? Entonces nunca es hasta el fondo, es hasta el centro de gravedad de la figura, o sea, de la figura en la que me piden la presión. Entonces tenemos la presión, esta influye toda, porque aún no llegamos tenemos como todo ese volumen, y tu era el 0,05. ¿Por qué? Porque aquí el punto de aplicación de la fuerza X2 no va a estar aquí. El punto de la fuerza X2 va a estar en ese centro de gravedad que es al medio, que es la mitad del radio. ¿Se entiende? Ya. Que es lo mismo que hicimos arriba en todo caso, que ahí me quedó más larga, pero esta la consideramos hasta ahí, 0,45, porque siempre es hasta el centro de gravedad. ¿Sí? Entonces, Macarena, una pregunta. dime. ¿Es la mitad porque en el fondo el área de aplicación es un rectángulo? Sí, ¿Es por eso que es la por mitad? el área proyectada, sí. Ok, gracias. Y aquí me dice si debería ser 0,6 en vez de 0,8. ¿Dónde hay un 0,8? Ah, acá, esto 0,5. Esto, este 0,5. ¿Eso? Sí, parece un 8, parece. Es ese 0,5 más este cachito que le acabo de explicar cómo está el centro de gravedad. Por eso acá es 0,5 más 0,05. ¿Sí? Bueno, les digo, en verdad, en este ejercicio que a mí me salió en la prueba, yo no supe cómo abordarlo ni nada, y en verdad el desarrollo es súper cortito, pero cuesta como de que es súper típico los profes que les pongan dos líquidos, así que, porque como que confunde mucho, y tenés que empezar a separar, pero cachando ya como el trasfondo de esto ya deberían entenderlo. Pero cuesta un poco al principio como tener dos líquidos. Bueno, ya que hicimos lo mismo que antes, el volumen, eso sí, para la fuerza I, hicimos lo mismo que antes, que es el volumen de la esfera, solo que acá obviamente está, ya es un cuarto, porque está el líquido está hasta la mitad. Por eso por 2, que es por el ancho, y dividido en 4, por las dos densidades. Esta es la misma lógica, que no cambia nada con respecto a la anterior. Exactamente lo mismo, el volumen de la esfera.
Y después seguimos lo mismo que antes. Para sacar la fuerza resultante, hacemos el mismo gráfico, sacamos de nuevo el ángulo que es muy parecido, y de nuevo por trigonometría sacamos la fuerza resultante. Ahí obviamente se puede hacer no sé, como análisis de por qué es menor la fuerza en el segundo caso, porque hay más líquido del RO2 y cosas así. ¿Alguna duda con este? Sé que es muy corto el desarrollo, por eso quise ponerlo, para que en verdad estuviéramos harto rato como conversando bien como el punto de aplicación y cómo separar los fluidos. En verdad, les repito, es muy típico que pongan dos fluidos, como con distintas densidades. Así que, ¿alguna duda? Me quedó una duda en el fx de la B. Al Ya, final aquí. los dos R tienen que ver con el área proyectada, como considerando tanto la parte del líquido 1 como la del 2, ¿cierto? Claro, sí, aquí, claro. Acá la área proyectada de este es R por 2 y el área proyectada del otro es R por 2. Ya, muchas gracias. Y Yo claro, no sé tengo si una duda. dime. Es que no entiendo por qué como que el área proyectada lo hacéis dos veces como sobre el aceite. Lo de 0,45 por el RO2 y después el 0,5 por el RO2. Como que lo hacéis dos veces, eso no entiendo. ¿Acá? Sí, Ya. ahí ya, hacía el 0,5 RO2, pero antes hiciste el 0,45 RO2. Como que consideráis dos veces el peso del aceite, no sé. Claro, no es que lo considere dos veces, o sea, sí, pero piensa que si tú, ya, como lo que tú decías al final es como que crees que deberíamos considerar solo este. Pero lo que pasa en ese caso es que estás ignorando que el RO1 tiene un peso muy grande por encima de él. Entonces el RO1 viene como con un peso extra, Ah, ya, que ya, es ya. todo esto. Si te dijeran como, oh, desaparece el líquido de arriba y tengo solo este, ahí sería solo eso, pero el RO1 ya viene con un peso, no está como solito. Le Ya, ejerce perfecto. mucho peso al RO2. Entonces hay que considerarlo dos veces porque el RO1 le influye el RO2. Ya, bacán. A Gracias. diferencia del RO2, que como está solito, no tiene nada encima, se considera solo el RO2. ¿Por qué en las 2A, en la fuerza vertical, consideras solo... Eh, ¿no era la misma pregunta? ¿No es lo mismo que respondí ahora? No, no entiendo. ¿Lo podéis decir como por micrófono? Ah, ya entendí, ya entendí. Porque en la A, aquí considero solo el RO1, porque el agua que está, o sea, el líquido que está aquí es solo RO1. ¿Sí? Y en cambio en la de abajo, el líquido que está ahí es RO1 y RO2. Siempre hay que fijarse el líquido que está dentro de donde yo quiero verlo. Aquí hay dos líquidos y en el de antes había solo uno. Ah, bueno, sí, sí, entendí. Tranquilo. ¿Quedó claro? No sé si les complica mucho esta materia. A mí en verdad me costaba caleta el curso sobre superficies curvas. Pero hay que agarrarle la mano. El FI. De la A, de aquí, de la B. Ah, hice lo mismo que en la A, solo que en este caso lo dividí en 4 porque tenemos, espérate, deja de dibujar, ¿no? Porque acá tenemos un cuarto, ¿sí? Y acá tenemos como otro cuarto. Entonces por eso se multiplica por 2, pero al final tenés solo la mitad de la esfera. Entonces lo puedes ver como que al final se te va a ir el 2 y te queda dividido en 2 y te queda la mitad como de la esfera.
del cilindro, perdón. Porque lo estás viendo como, lo estás viendo así, mira. Lo estás viendo así como desde arriba. Entonces lo que ves es solo la mitad. Esto es muy, muy gráfico, entonces como que literalmente se paran desde arriba y ven como, ah, ya veo solo la mitad del semicilindro. Más dudas. Bueno, eso la 250, yo no tenía planificado en verdad hacer el 3 porque quería que les quedara muy bien los otros, sabía que no íbamos a demorar. Si alguien se quiere quedar y quiere que les explique algo más o ver un poco del 3, el propuesto tiene la solución. La idea del propuesto es que, bueno, en fluidos, claro, es muy técnico y como ejercicios muy inventados, pero la idea es darle un sello como de ingeniería para Chile porque son cosas que sí se pueden aplicar. O sea, si ustedes siguen hidráulica o ambiental, son cosas que van a aplicar. Entonces, la idea del propuesto, que es súper entretenido, es ver cómo, de estos problemas y ver cómo aplicar la materia a la vida real, que muchas veces nos pasa que es como, ¿de qué me va a servir esto, cómo calcular esto en la vida real? Así, pero se ve, entonces, como la idea de meter esos ejercicios es que se motiven para ver que realmente es, sí, perdón, esto es un 0,5. Esto es 0,5. Y sale de esto, de este 0,5 que ya nos dan acá, el denunciado. Así que ojalá hagan el propuesto, es medio larguito porque claro, mete como un ejercicio de la vida real, pero el desarrollo no es tan terrible. Obviamente lo hacen en la casa, ojalá, y me escriben cualquier duda, y eso, los que se tengan que venir se van, y yo en verdad ahora no tengo nada que hacer, así que si alguien se quiere quedar para preguntarme algo, algún ejercicio, cualquier cosa, de otra ayudantía, de esta misma, pueden mostrar el Facebook, voy, ahí está. Obviamente les voy a subir esta pauta ahora apenas terminando, voy a dejar de grabar. Dejé de compartir.